De regreso, visión económica a las 18 horas. Leonardo Valverde está conversando con todos ustedes. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la perspectiva de la República de Brasil respecto a las elecciones en segunda vuelta que están pautadas para el 30 de octubre de este mes. Como todos saben, en la primera vuelta, Lula da Silva quedó en primer lugar, por encima de Bolsonaro, que quedó en segundo lugar, uno con un 48% y el otro con un 43%, con una fracción de unos 5 puntos y tanto de diferencia, lo que quiere decir que no fue tan significativa como se había previsto de que Lula posiblemente se fuera en la primera vuelta, porque todas las encuestas le daban un posicionamiento bastante significativa. Ninguna le daba más de un 50% lejos. Por tanto, no fue que se equivocaron las encuestas, sino que fueron muy competitivas las elecciones en Brasil. Y por otro lado, la participación de unos 6 candidatos en particular, cada uno sacando fracciones entre un 4, un 3 y 0,1% y 0,8%, eso pues distrajo la diferencia de votos entre 48, 43, ¿verdad? Quedando unos 9% de los votos distribuidos entre los demás candidatos. Lula ha logrado para la segunda vuelta nuclear particularmente 3 de los candidatos. Si fuera matemáticamente el problema, pudiera decirse que Lula tiene todos los elementos sumatorios para ganar la segunda vuelta en Brasil, pero no es un problema matemático, es un problema ni estadístico, es un problema político fundamentalmente. Los expertos, los gurús que analizan las estrategias políticas, establecen que un partido o un candidato que tenga el gobierno en la mano, tiene un 4% a su favor. Con tener la estructura del aparato estatal controlado por el Ejecutivo, tiene un 4%. Pero dependiendo del país que sea, puede implicar tener un 5, 6, 7 y hasta 8%, como es el caso de la República Dominicana, según algunos tratadistas que yo he participado en eventos donde dicen que en el caso de la República Dominicana, estar en el gobierno o al partido que sea, pudiera implicar hasta un 8% de ventaja, lo cual tiene la oposición que caerle atrás para tumbar ese 8% con acciones estratégicas de carácter político importante. Bueno, pues Lula está haciendo eso mismo en Brasil. La primera fase, según las informaciones de los tratadistas, fue agarrar 3 de los otros candidatos y hacer un acuerdo con ellos. Y ese acuerdo no solamente implica voten, manda a votar tu gente por mí, eso implica que la estructura gubernamental también va a ser distribuida proporcionalmente con los sectores que apoyen a Lula, pues ya había logrado anteriormente de los sectores conservadores que antes para la primera vuelta se le sumaran. Ahora se le van a sumar otros sectores de izquierda, los ambientalistas, y eso va a implicar que Lula va a tener entonces que hacer una redistribución del esquema del manejo del poder que probablemente había hecho previo a la primera vuelta. Es decir, que esta segunda vuelta va a haber que romper un poco o transformar la matriz de la conformación de un gobierno en Brasil, que generalmente los políticos cuando ven posibilidades de que van a ganar las elecciones, pues hacen esta matriz. ¿Quién va para tal posición? ¿Cuáles sectores van a estar representados en mi gobierno? Pero ahora va a haber que ampliar la matriz, posiblemente sacar sectores e introducir nuevos sectores, porque Lula necesita la mitad más uno de los votos en Brasil, y eso está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de unos 16 días para que se realicen las elecciones de segundo término en Brasil, y como nosotros estamos acostumbrados a fijar postura, creo yo que lo que más les conviene a América Latina y lo que más le conviene a Brasil es que Lula vuelva a la presidencia de la República, porque todas las vejaciones, toda la truchimanería que manejaron los sectores de interés en Brasil para desacreditar a Lula
obviamente que eso tiene que pagar consecuencias, traer consecuencias para estos sectores, de manera que no vuelva a suceder. Y que si sucede ya tengamos jurisprudencia, tengamos casos anteriores. El uso de la justicia para retaliación política también tiene que terminar en Brasil. Si termina en Brasil, que es el país más grande de América Latina y que fue un imperio y que es un país que tiene una connotación en la geopolítica internacional, entonces eso sirve de referente para los países de América Latina al momento de que vienen las luchas políticas por el control del Estado, el control del poder y de los recursos en el territorio que se trate. Pero sobre todo para mí, en lo personal y en lo profesional, esa adicción que dice Lula que tiene de trabajar con los pobres, de sacar a los pobres de la pobreza extrema, yo pienso que es una propuesta que toda la gente sensato debemos apoyar. Ya las oligarquías, si es que hay oligarquía en América Latina, pues yo creo que lo que hay es grupo de interés en América Latina y no hay una oligarquía, porque domino el concepto de lo que es una oligarquía y no hay oligarquía en América Latina, no la hay. Y en República Dominicana menos. Y en Brasil hay unos grupos poderosos que están ligados a la geopolítica internacional, que están ligados a las transnacionales, que son grupos corporativos muy importantes, pero que de ninguna manera pasan a ser oligarquía, porque se demostró en las elecciones pasadas que no tienen el control. Y en un país donde hay una oligarquía, esa oligarquía tiene el control económico, tiene el control sociocultural, tecnológico, de comunicación y el control del poder, cosa que no sucedió en Brasil. Pero de todas maneras, dijo ayer Lula que él tiene una suerte de adicción, voy a decirlo así el término, por trabajar la pobreza. Es decir, que como que él es fanático de trabajar contra la pobreza en Brasil y en América Latina. Personalmente conocí a Luis Ignacio Lula da Silva siendo sindicalista, lo conocí en Cuba en unos eventos de la Asociación de Psicólogos, perdón, de Sociólogos de América Latina y posteriormente en los congresos de economía, de economistas de América Latina, donde asistía en su condición de un líder del PT de Brasil, pero sin tener la connotación que tuvo luego de alcanzar la presidencia de Brasil. Entonces, por eso, conociéndolo yo incluso personalmente, es que me atrevo a opinar sobre estos acontecimientos, pero también evalué lo que fue el ejercicio gubernamental de Lula en los años que duró en el poder. Le hicieron fracasar a su pupila, que fue Dilma Rousseff, se la desbarataron, se la descuartizaron y la hicieron salir del poder de una manera que no se lo merecía. Entonces, un acto de justicia sería que los brasileños eligieran a Lula da Silva presidente otra vez, y el mismo Lula viene con una experiencia, viene con una vivencia que no va a poder hacer lo que él quiera hacer, sino que él sabe que los errores políticos se pagan. No importa cuándo y de qué manera, pero los errores que se cometen en política generalmente se pagan. Y ya Lula pagó la consecuencia de sus errores, los cuales fueron manipulados, manejados por sectores políticos de interés al extremo de llevarlo a la cárcel. Pero también sería muy interesante el concepto de la cárcel al poder, porque eso también habría que sociológicamente, políticamente, antropológicamente hacerle un análisis de ese fenómeno de estar en la cárcel un expresidente y salir de la cárcel, articular una propuesta política y entonces llegar a gobernar otra vez esa nación con el voto mayoritario de los votantes y ciudadanos de ese país tan inmenso como es Brasil. Probablemente vuelva a votar la misma cantidad de 175 millones de personas en Brasil. Eso es demasiada gente, demasiado voto para América Latina, ¿verdad? 175 millones, pero ahora las elecciones no va a ser 50% más uno, sino que la elección va a ser la mitad más uno de los votos emitidos. Es decir, que eso le da una posibilidad real de que el voto de Lula es duro, el voto conservador también es duro, pero dado los porcientos para manejar el concepto matemático estadístico, obviamente que en el voto duro de Lula hay una mayoría por encima del voto conservador, que también es duro,
pero cuantitativamente aquel se mostró mayoritario y en las alianzas que se han dado también se presenta mayoritario. Ahí le dejo pendiente de lo que va a pasar el 30 de octubre, el caso de Brasil. Luego le voy a analizar en este programa la implicación que tiene la economía brasileña como la economía más grande de América Latina, como el territorio y población más grande de América Latina, las implicaciones que eso tiene en el posicionamiento de América Latina respecto a la geopolítica internacional. Lo que nos conviene a todos es acercar a Brasil a los diferentes países de América Latina, porque Brasil es un país muy especial, con unas condiciones muy especiales también para cualquier país de América Latina. Señores, retomo el caso de la situación del vecino país de Haití. Un tema caliente, un tema que está en una situación bastante complicada. Me preocupa sobremanera, para empezar el análisis, que los sectores que tienen que tomar decisiones de por dónde vamos a ayudar a encauzar la problemática haitiana, la solución a esa problemática, estén siendo tan conservadores. Es decir, esto no es un momento de diplomacia de un país que tiene la situación que tiene Haití, no es un problema de diplomacia. Esto es un problema más allá de la diplomacia. Este es un problema de, primero, humanitario, es un problema social, es un problema ambiental, es un problema cultural, es un problema económico y finalmente es un problema político de una dimensión extraordinaria. Para la República Dominicana, la posición que está desempeñando la política exterior de República Dominicana con relación al vecino país de Haití, yo la considero correcta. Hay un matiz fuerte entre los haitianos con relación a República Dominicana y de República Dominicana respecto a los haitianos. Como compartimos esta isla, lo mejor que puede suceder es que la República Dominicana sea un observador y que sea la comunidad internacional. Ser observador no quiere decir un observador pasivo e indiferente. Puede ser un observador activo. Y voy a hacer una serie de propuestas que yo creo por dónde debe empezarse a resolver el problema de Haití, más allá de una intervención militar, porque las intervenciones militares tienen sus bemoles. Y yo tengo una propuesta, sencillamente un ejercicio para compartirlo con todos ustedes, pero eso va a ser después de esta pausa comercial. Ya regreso.